Esta es nuestra sexta clase y lo que vamos a hacer ahora, lo que vamos a hacer hoy es hablar un poquito más del método de la filosofía, algunas cuestiones del método de la filosofía. Ya dijimos que la filosofía se hace por abstracción, Ya hablamos del método fenomenológico, de la filosofía analítica, que son métodos del siglo XX, que siguen todavía vivos para hacer filosofía. Pero además el método general de la filosofía es ver un campo, buscar sus causas, sus principios últimos y para eso hacer una abstracción. Una abstracción. Bueno, sería interesante decir, sobre todo en comparación con las ciencias positivas, las ciencias experimentales, salen una serie de cuestiones interesantes que nos ayudan a pensar lo que es la filosofía. La primera de todas, quizá, es darse cuenta de que hay algunos campos que son específicos de la filosofía. Los principios últimos. Decíamos que la filosofía se hace por abstracción. Bien, por ejemplo, las ciencias hacen también abstracciones. La física habla de la materia, o habla del movimiento, o habla de las partículas elementales, o habla de la masa, o habla de muchas cosas, ¿no? O la biología, pues habla de fenómenos de la vida. Claro, cualquier ciencia de estos estamos en un grado de abstracción, pero puede haber un segundo grado de abstracción. Por ejemplo, para fijar cómo son los conceptos importantes. El concepto de tiempo. Bueno, el concepto de tiempo me hace una reflexión muy profunda, para utilizarlo de cualquier manera. Esa reflexión, la haga quien la haga, la puede hacer un científico, pero es una reflexión de tipo filosófico. El concepto de tiempo que se utiliza, y sobre todo, digamos, en las fórmulas normales, el concepto de tiempo es muy simple en los fenómenos normales de la física, pero claro, hay muchos fenómenos donde hay que pensar de qué estamos hablando, o el espacio pasa lo mismo. Pensemos todo lo que se refiere a la teoría de la relatividad. Hay que tener muy claros los conceptos de tiempo y espacio para ver de qué estamos hablando, incluso de masa o de realidad. Y cuando pasamos a la biología, pues necesitamos un concepto de vida o incluso un concepto de automoción, las propiedades más específicas de la vida. Esa abstracción es de tipo filosófico. La puede hacer ciertamente un biólogo, por supuesto, pero es de tipo filosófico y pertenece a esa filosofía de la biología o filosofía de la naturaleza. Ese es un campo, los conceptos, los grandes conceptos de las ciencias, es un campo propio de la filosofía. El campo mismo de qué es el conocimiento, de cómo se conoce, de cómo es la verdad, de la teoría de la ciencia, también es un campo específico de la filosofía. Podríamos pensar, no, lo importante es decir las cosas, hacer experimentos, sacar conclusiones y ya está. Bueno, sí, y el valor de todo esto, y cuándo se considera que una cosa está probada y cuándo no, entonces necesita una reflexión que se ha hecho en la historia, que es filosofía de la ciencia, que tiene enormes exponentes, hasta Popper. Claro, eso es propio un campo de la filosofía. Ya llevamos dos, los grandes conceptos de las ciencias, que manejan las ciencias, lo que se manejan en la vida, los grandes conceptos. La epistemología, o sea, la teoría del conocimiento, la teoría de la ciencia también, eso es la lógica, todo eso es clarísimo, un campo de la filosofía. Eso no se puede hacer con ciencia experimental. Pero hay un tercer ámbito enorme, que es propio de la filosofía, que es la interioridad humana. No es accesible por métodos experimentales, solo en pequeña medida. Podemos hablar, por ejemplo, con métodos experimentales de cómo es la sensibilidad al tacto, por ejemplo, o la vista. Que, por ejemplo, en el tacto, si aquí tenemos dos agujas, ¿en qué momento, y tienen una separación, en qué momento se distinguen como dos puntos distintos? Eso es propio de un experimento, ¿no? En lugar de sentirlos como un punto, las separamos un poco, ¿en qué umbral? ¿A cuánto tienen que estar separadas para que se noten dos puntos? Eso es propio de la psicología experimental. Muy bien. Pero en cambio, hablar del acto libre, eso no se puede poner en una mesa de laboratorio y analizar con compuestos químicos o medir. Esto solamente lo conocemos por análisis de la experiencia humana. Eso es propio de la filosofía. De manera que ya llevamos 3 campos enormes que son propios de la filosofía y que no tienen otro acceso. Esto cuando nos comparamos con las ciencias, 3 campos enormes. Y todavía podríamos decir que esa actividad filosófica, que es la reflexión sobre los grandes campos humanos, por ejemplo, la estética,
la ética. Claro, son campos, pero también podría ser una teoría de la fiesta o son campos de la filosofía a veces enormes, que son propios de la filosofía y que no se pueden acceder de otra manera. Es verdad que a veces el conocimiento filosófico frente al conocimiento de las ciencias experimentales puede disgustar un poco, a veces disgusta a las personas, digamos, que tienen experiencia del conocimiento científico. ¿Por qué disgusta? Pues en unas ocasiones, digamos, uno de los temas es porque parece que no hay un método muy claro, que se habla de todo y no hay un método muy claro. Es verdad. Aunque hemos hablado de métodos, es abstracción, están todos estos métodos lingüísticos propios del análisis de la filosofía analítica o análisis de los fenómenos propios de la fenomenología. Bien, esos son, claro, pero no son métodos tan rigurosos, no son tan materiales como son los métodos, qué sé yo, para medir el movimiento. Claro, es que estamos hablando de realidades muy distintas, hay que comprenderlo, digamos, no tiene salida la cuestión. Digamos que hay que aceptar, pues efectivamente la filosofía, la naturaleza de ese saber es distinta de las ciencias experimentales. No tiene esa seguridad, no tiene esa certeza, no tiene esa precisión material, es lógico, pero puede tener bastante seguridad, ¿eh? Un segundo aspecto sería que puede desconcertar es la variedad de las respuestas filosóficas. Uno estudia por encima un poco la filosofía de la historia de la filosofía y se encuentra con que hay muchas posiciones distintas y puede llegar a la conclusión, bueno, que cada uno se inventa y resuelve el tema como quiere, ¿no? Claro, hay algo de verdad en eso. Incluso a veces se dice que lo importante es que la filosofía es muy subjetiva. Hay algo de verdad, ¿eh? Y también se dice que lo importante es plantear preguntas. Hay algo de verdad. Y que no existen respuestas. Eso ya me parece que no es cierto. O que son todas muy subjetivas, cada uno tiene su respuesta. Eso es verdadero, pero hasta cierto punto. Es verdad que la filosofía es subjetiva. Todo saber es subjetivo en el sentido que es propio de un sujeto. No es una cosa que está ahí puesta como un objeto. El conocimiento que tenemos cada uno no se puede poner, a veces se puede escribir, pero no se puede poner como si fuera una piedra aquí delante. Lo tenemos cada uno. Y lo tenemos unido a nuestra experiencia, a nuestras demostraciones, a nuestros red de conocimientos que tenemos. Es inevitable. Y eso le pasa a un filósofo también. Una persona que se ha pasado la vida pensando y que ha digamos, sintetizado un campo, es inevitable que allí aparezca su modo de ver las cosas y sus experiencias, y eso le dé un tono un poco subjetivo. Ahora, subjetivo no quiere decir lo mismo que falso, o lo mismo que totalmente opinable, o lo mismo que... No, porque está basado en algo. Depende también cómo haya pensado, claro. Pero podemos llegar a la verdad. También hay una confusión a propósito de lo que es la verdad, porque podemos llegar a la verdad no quiere decir que podemos llegar a toda la verdad de golpe y de repente y completa. Eso los seres humanos no somos capaces, pero sí que somos capaces de ponernos de acuerdo en muchas cosas, ¿eh? Aunque tengan una carga subjetiva, podemos ponernos de acuerdo en grandes ideas. Por ejemplo, ¿qué es la vida? Bueno, pues existe una filosofía de la biología que te explica lo que es la vida y que algunas características las conocemos todos. La vida supone automovimiento, la vida supone reproducción. Esto que es una abstracción es compartido, es un saber compartido. Y dice, no, es una respuesta subjetiva. Bueno, es subjetiva, pero es compartida por mucha gente. Es una respuesta, digamos, pues provisional. Bueno, provisional, pero bastante buena. Provisional en el sentido de que no lo abarca todo, claro. De manera que el saber filosófico es un poco distinto del saber científico, no tiene la precisión, aunque hay aspectos del saber científico que son casi tan profundos y tan difíciles y tan, digamos, tan subjetivos en algún sentido, como se interpreta, como puede ser un problema filosófico, ¿eh? Si pensamos en la teoría de la relatividad, pues estamos ahí, por ejemplo, ¿eh? Una cosa parecida, de manera que al final hay cosas que no son tan distintas, ¿eh? Bien. La filosofía tiene como propio un gran deseo de saber. Aristóteles decía que en el comienzo de su metafísica que la filosofía está movida por la admiración. Y ciertamente es por el plantearse cosas, por no conformarse con las respuestas recibidas, no por llevar la contraria a los demás, que sería una estupidez, sino porque uno quiere realmente conocer con verdad cómo son las cosas.
y no se conforma con cosas poco probadas. Si hacemos esta operación, una persona podría plantearse, bueno, ¿y por qué caen las cosas? Y a lo mejor otro le podría decir, pues es una tontería, pues las cosas han caído siempre, no sé para qué te planteas esta estupidez. Pero claro, si uno no se plantea esta estupidez, no llega nunca a la conclusión que llegó Newton, que esto se cae por la atracción de masas. Los demás estaban acostumbrados a ver que se caían y no se planteaban ninguna pregunta. Claro, una persona que quiera saber es una persona realmente que se plantea preguntas también, que busca respuestas, no se conforma solo con plantear las preguntas, que busca las respuestas. Y las grandes respuestas y las grandes preguntas son de tipo filosófico. Por eso, digamos, forma parte del espíritu filosófico la admiración, el tener intereses, el preguntarse por las cosas, el querer llegar a una verdad. También forma parte del saber que se puede llegar a una verdad. Dimos que muchos filósofos han opinado de manera distinta, sí, y diríamos y casi no, porque cuando uno se acerca un poquito más profundamente, no se queda solamente en la superficie, en 4 tópicos, que son a veces lo que se puede decir, 4 frases de un filósofo, y lo quiere entender un poquito mejor, y llega a comprender por qué se ha planteado esto, pues ordinariamente aprende mucho. Quizá no esté de acuerdo con todas las respuestas, quizá pueda añadir algún campo que esta persona no ha considerado, quizá, bueno, sí, pero la historia de la felicidad no es una sucesión de cosas más o menos absurdas dichas de una manera incoherente, que va. Son una sucesión de muchos pensamientos profundamente pensados. Y es verdad que uno no puede ser simplemente un repetidor de lo que han dicho otros. O sea, tiene que conseguir, eso es propio también de un espíritu filosófico, que su conocimiento esté basado en unas convicciones, o más que unas convicciones, unas experiencias y unas reflexiones probadas, ¿no? Que uno las ve claras, las ve probadas, ¿no? Entonces así se construye el conocimiento filosófico de cada uno, que en ese sentido es inevitablemente un poco subjetivo. Si uno se limita a decir las respuestas de otro, como digamos sin hacerlas propias, sin buscar en qué están basadas, pues diríamos es como si viviera de prestado, y en el fondo no ha llegado a un verdadero pensamiento filosófico. El auténtico pensamiento filosófico es aquel en el que uno realmente se pregunta por las cosas y alcanza unas respuestas, inevitablemente con un poquito de tono personal. Es inevitable, ha pasado siempre y sigue pasando, ¿no? Por lo que hemos dicho, porque la experiencia es un poco distinta, porque ninguno puede abarcarlo todo, pero cualquier persona que quiera pensar filosóficamente partirá de la admiración, se hará sus preguntas personales, se aprovechará de lo que han dicho otros, podrá pensar con otros, aprenderá mucho de otros y construirá ese pensamiento personal donde están ahí planteadas las grandes preguntas y también buscadas las grandes respuestas. Muchas gracias.